Vamos a exponer el día de hoy. Las clases del día de mañana son de 6 a 8 de la tarde. Lo habíamos acordado así con las señoras presidentas de los cursos. Sí, a las 10, 11 de la mañana creo que ya lo acordamos que era de 6 a 8 las clases del día de mañana. Sí, para que tengan en cuenta eso. Vamos a empezar. Anita, por favor, ¿me dices con qué grupo empezamos? Buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Ya, vamos. Espérame un segundito, por favor. Ya, no te preocupes, Anita. Silvia, no te olvides de tener el cronómetro de los 10 minutos. Sí. Listo, Ya, ya estén los 10 minutos, así estén exponiéndose, te termina el tiempo y se para la exposición, ¿ok? Gracias. Ya. Ya, abogado, empezamos con el grupo de Álvarez Brian, Belón Jennifer, Córdoba Cristian, Erazo Francisco, Suárez Rocío y Zambrano Xiomara. Y después de ese, ¿con qué grupo vamos para que se preparen de una vez? Gallardo Paulina, Torres Janet, César Patricia, Pacho Miguel, Juan Oro. Listo. Gracias, Anita. Ya. Empezamos con el grupo de Francisco Erazo. Por favor, pueden compartir las diapositivas. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. En este momentito les comparto la pantalla. Jennifer va a empezar la exposición. Francisco, ¿tú vas a exponer? Al final, si es que hay tiempo, una parte, doctor. Si no, Jennifer... Trata del micrófono que tienes, de tus audífonos, trata de subirte un poco más porque se te escucha un poco lejano. Ah, perdón. Sí, al final, después de Jenny, expondría yo. Ya, listo. Ok. Empecemos, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Nuestro grupo vamos a exponer acerca de lo que es la legislación laboral, el tema renuncia. Estamos conformados por Álvarez Brian, Bedón Jennifer, Córdoba Cristian, Erazo Francisco, Suárez Rocío y Zambrano Xiomara. Bueno, vamos a darles un breve resumen de lo que es la legislación laboral. Entendemos por legislación laboral a todo aquel conjunto de leyes, normas que tienen por objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea en lo que respecta a los derechos del trabajador, como a sus también lo mismo para el empleador. La legislación laboral es una rama del derecho relativamente joven que da inicio después de muchos años de protestas en el siglo XX, de acuerdo a los reclamos de los sectores obreros que pedían mejorar condiciones en su trabajo, estabilidad y seguridad. En el Ecuador existe la normativa que expresa en las relaciones laborales entre trabajador y empleador, y este es el Código del Trabajo. Aquí se incluyen y regulan derechos y obligaciones de patronos y trabajadores. Es como la norma magna dentro del Ecuador. El Código de Trabajo contiene normas especiales que regulan aplicando diversas modalidades y limitaciones en las condiciones laborales, especificando libertad de trabajo y contratación, y renunciabilidad de derechos, protección judicial y administrativa. Unos términos de referencia para entender un poco más la continuación de la exposición es: el trabajador es la persona natural que presta sus servicios personales, sean intelectuales o materiales, a la empresa. El empleador o empresario es una persona natural o jurídica que ejecuta la obra o presta el servicio. Y la empresa es toda organización del trabajo, capital y cualquier otro factor para la producción de servicios. Como a nosotros nos tocó hablar acerca de la renuncia, vamos a pasar directamente a lo que es la culminación laboral. La culminación de relación laboral, para que la relación laboral culmine, existen varias figuras dentro de lo que es el Código de Trabajo del Ecuador. A continuación detallamos las más utilizadas. El visto bueno.
El visto bueno es un trámite que lo presenta el trabajador o el empleador, dependiendo del caso, ante el inspector de trabajo para que pueda ser aceptada o negada dependiendo de la investigación de acuerdo al tema. La renuncia voluntaria. Se calculan los proporcionales o completos si es que en años atrás el trabajador no ha recibido de los beneficios sociales, más la bonificación por desahucio, que es equivalente al 25% del último sueldo por cada año completo. Como su nombre lo indica, la renuncia voluntaria es algo voluntario tanto de la persona que entra en acuerdo con el trabajador. El despido intempestivo. El despido intempestivo es la culminación laboral por parte del contratante o empleador sin previo aviso. Se calcula proporcional o completos si es que en años atrás el trabajador no ha percibido de los beneficios sociales, indemnizaciones, a 3 años de servicio con el valor correspondiente a 3 meses de sueldo. Si es más, los años es el valor mes de remuneración por cada año laborado con un máximo de 25 remuneraciones. La renuncia voluntaria. La renuncia voluntaria del trabajador pone término a su contrato de trabajo. Esta se da cuando hay un acuerdo entre las partes, es decir, un mutuo acuerdo. Cuando uno renuncia voluntariamente a su trabajo, está aceptado de por sí la causal acuerdo entre las partes y tiene derecho a que la empresa pague una bonificación. Y una vez calculado todo lo que es la liquidación, el empleador tiene la responsabilidad de notificar a los entes reguladores. Para proceder con una renuncia voluntaria, se debe hacer una comunicación por escrita, es decir, una carta, dirigida al empleador, indicando la intención del trabajador de renunciar a su puesto de trabajo y señalando la fecha en la que hará efectiva su renuncia. Dependiendo de la empresa en donde cada uno de nosotros nos encontramos laborando, dependiendo de su organigrama y estructura, la carta deberá ser entregada al representante legal o gerente general como máximas autoridades de la institución o a su vez al jefe del departamento de talento humano. Una vez realizado el proceso, es decir, la carta, el empleador o el departamento de talento humano es el encargado de realizar los siguientes trámites para concretar la renuncia y que sea legal. El primero es la eliminación de la base de afiliados al IES. El segundo es el cálculo de la liquidación de haberes. El tercero es la notificación al Ministerio de Trabajo durante los 15 próximos días a la renuncia. Y la cuarta es la entrega de la justa liquidación. Y estos documentos se suben todo al programa del Ministerio de Relaciones Laborales. A continuación, mi compañero les va a explicar cómo se realiza un cálculo de liquidación de haberes o una renuncia voluntaria. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Hemos tomado un poco el ejemplo de una renuncia voluntaria y de alguna forma hemos tomado algunos datos referenciales para ser un poco práctico este ejercicio. Hemos puesto que una persona con un cargo de supervisor de bodega trabajó desde el 1 de septiembre del 2019 hasta el 10 de noviembre del 2020. Quiere decir que trabajó más de un año. Su último sueldo fue de $1,000 y ponemos como motivo de salida la renuncia voluntaria. Para el cálculo de la liquidación de haberes hemos tomado en cuenta que se le deben pagar los 10 días que trabajó del mes de noviembre. Esto nos da un cálculo de 333,33. Para esto también nosotros debemos tomar en cuenta que se le debe pagar los fondos de reserva de estos 10 días del mes de noviembre, porque asumimos que los está mensualizando y cobrándolos en el rol. Su 13º sueldo también estamos tomándolo en cuenta que lo va a recibir porque en el artículo 111 se manifiesta que del Código de Trabajo se manifiesta que el cálculo se lo hace desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del año siguiente. El 14º sueldo, que se ubica en el artículo 113 del Código de Trabajo, nos indica que se lo debe cancelar de acuerdo a los días trabajados desde el mes de agosto hasta el mes de julio, hasta el 31 de julio del año siguiente en la región Sierra y Oriente. Las vacaciones también debemos tomar en cuenta que se lo realicen cálculo a los sueldos ganados durante su periodo laboral, pero dividido para 24.
El desahucio, como lo indicó mi compañera Jennifer, está ubicado también, nos da una referencia en el artículo 185, aunque hubo una reforma en abril del 2015, si no me equivoco, que se elimina la figura del desahucio como tal o la notificación con anticipación tanto bueno, en este caso del trabajador, pero se mantiene el beneficio de la bonificación económica, que es del 25% de su último sueldo por cada año cumplido. En este caso, al ser su último sueldo, $1,000, entendemos que tiene una bonificación de $250 por el año que cumplió. No se toma en cuenta el año 2020 en adelante porque no se debe hacer el cálculo en relación al proporcional de esos días. El total de ingresos nos da un valor de 1,763 y tomamos en cuenta que por los 10 días que esta persona trabajó, debemos hacerle o realizar un descuento, una retención del 31,50 para sus aportes personales del IES y tendría un total a recibir de 1,732. Esto se lo realiza, bueno, también en la página del SUT para poder elaborar el acta de finiquito. Una vez que las partes están de acuerdo, se procede el pago y estos documentos se suben de manera digital al SUT y se termina ya el proceso de liquidación por renuncia voluntaria. Bueno, en cuanto a las conclusiones que hemos sacado directamente con nuestros compañeros al realizar esta investigación, tenemos como la primera es obligación tanto del empleador como del empleado conocer sus derechos y obligaciones dentro de la empresa o institución donde se desenvuelven. De esta manera, ninguna de las partes saldrá afectada o perjudicada si por alguna razón se termina la relación laboral, independientemente si no es por una renuncia voluntaria. Adicional a esto, consideramos que se debe manejar de manera correcta y con principios las liquidaciones de personal a fin de no perjudicar al empleado, mucho más si él mismo ha sido considerado un buen empleado y honrado ciudadano. Como ustedes saben, compañeros, muchas empresas, por no decir la mayoría, no manejan legalmente el tipo de liquidaciones o intentan no liquidar correctamente a sus trabajadores. Entonces es por esta razón que cada uno de nosotros nos manejemos en el área de recursos humanos, tengamos claro todo lo que son los reglamentos y legislaturas que rigen al momento en el país para poder ser justos y poder tener un equilibrio tanto entre el empleado como el empleador y poder surgir como país más que nada. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, chicos. Realmente fue justo a tiempo, ¿sí? Ustedes ya estaban dando las gracias y justo acabaron. Les felicito. Muy buena exposición. Muy bien, muchas gracias. Vamos con el grupo de Paulina Gallardo. Gracias, doctor. Sí, buenas tardes, abogado. Mi nombre es Janet Torres. Vamos a exponer con Paulina Gallardo. En este momento voy a iniciar compartiendo la pantalla. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros estamos integrados por Gallardo Paulina, Payo Michelle, Sisa Patricia, Torres Janet, Rudolf Cuango. A continuación, nosotros estamos presentando lo que es la constatación de los conocimientos que hemos adquirido en esta materia de legislación laboral. Y es un trabajo y todas las sapiencias que tenemos y nos hacen conocer y nos han enseñado más que eso acerca de los deberes, derechos que tiene el trabajador y como una obligación del empleado. Es por eso que nosotros hemos tomado este tema que tiene mucha relevancia como son los accidentes de trabajo. Vemos que el ente encargado de los accidentes del Ministerio de Trabajo es el Ministerio de Trabajo, como bien lo dice, porque verifica el cumplimiento de las obligaciones. Es muy importante también ver los accidentes que estos garantizan dentro de una empresa. El lugar de trabajo tenemos que tener medidas adecuadas de higiene y seguridad. Es que me olvidé que este sí me los entra. accidentes de trabajo, aquí estamos presenciando uno de los accidentes durante la ejecución de sus labores por ente de los empleados.
¿Qué es un accidente de trabajo? Es todo suceso, es un imprevisto repentino que va causado inmediato por estar laborando. Muchas veces nosotros decimos, a mí no me va a ocurrir, entonces sí debemos concientizarnos en que son nuestras vidas, somos nosotros, son nuestras manos, son nuestros ojos, que debemos cuidarnos. Entonces, más es concientización de uno mismo y para que esto no caiga en desastre ni en desgracias como son accidentes. Uno de los eventos más considerados de un accidente de trabajo es aquel producido en el lugar del trabajo mismo o fuera de él. Otro es el que ocurre en una ejecución cuando está el trabajo a órdenes del empleador o comisión del servicio. ¿A qué se refiere a esto? Es que por decirle yo estoy trabajando, pero yo tengo que realizar trámites administrativos en el Ministerio de Trabajo, donde yo tengo que ir a trabajar, y en este lugar yo voy y por A o B estaba el piso mojado, yo me resbalo y ahí me cubre tanto el lugar de trabajo, que este sería el ministerio, y a su vez el mismo empleador. Otro de los eventos considerados y que califica es el producido dentro del lugar del trabajo. Otro es el de que ocurre acción de terceras personas del empleador. Es decir, yo estoy trabajando en mi puesto de trabajo, tengo un archivero tras mío, viene un compañero, coge, se cuelga mal en ese archivador y me cae en mi cabeza. Esto está ocasionando un accidente. El otro evento es el que ocurre en ocasiones como consecuencias de las actividades gremiales, sindicales. Esto es amparado, es decir, que si yo voy a un paro y en estas marchas que voy me lesiono o me viro el tobillo, está cubierto, me cubre este accidente de trabajo. El accidente itinere o de tránsito, este aplica cuando el recorrido se sujeta a una relación cronológica. Es decir, yo tengo que calcular 2 horas antes de llegar al trabajo y 2 horas después de llegar al trabajo. Porque dentro de ese transcurso yo pude haber tenido un accidente, en el bus que venía se accidentó o algo, eso me cubre en este trámite. En caso de accidentes causados por terceros, vemos que este tiene que ver si califica, porque muchas veces yo puedo decir, voy a hacer este trámite y salgo del lugar del trabajo y me desvío, me voy por decirle a un lugar que no está dentro de lo que tenía que elaborar. Entonces ahí tienen que verificar si en verdad yo estaba cumpliendo con mis obligaciones para que sea calificado. Eso sería a continuación mi compañera. Gracias. Sí. A ver. ¿Aló? ¿Sí me escuchan tal vez? Sí, te estamos escuchando. Listo. A mí me toca exponer lo que son los eventos no considerados como accidentes de trabajo. Ya. Los accidentes no considerados como eventos por parte de, o sea, de lo que es trabajo y no cubre el Departamento de Riesgos del IES, tenemos aquí el primer ejemplo, es cuando el accidente es resultado, perdón, ya. Si el trabajador se encuentra en estado de embriaguez o en estado con contención de sustancias tóxicas, drogas o sustancias psicotrópicas, esa parte no le cubre lo que es el Departamento de Riesgos del IES, a excepción de los casos en que maliciosamente terceras personas le hayan inducido este tipo de drogas con el fin de robarle o asaltarle. También tenemos aquí otro accidente que no cubre el riesgo, los departamentos de riesgos del IES, es cuando el trabajador intencionalmente valiéndose de terceros causar el accidente o él mismo inflige su daño. Otro aspecto tenemos cuando el accidente es resultado de un juego o riña, salvo que el trabajador sea el agente pasivo y no esté involucrado directamente con este accidente.
Otro accidente que no cubre el IES es cuando el accidente fuera el resultado de un delito cometido por el trabajador del cual hubiese sentencia. Más o menos esto quiere decir en lo más común que sería un accidente de tránsito, cuando el por venir a rápida velocidad causa el trabajador un accidente con graves consecuencias, pues esa parte no le cubre el departamento de riesgos. Otro caso tenemos cuando se debiera a situaciones de caso improvisto de fuerza mayor. Por decir, un trabajador tiene la costumbre de levantarse a las 5 de la mañana, trotar, todo eso, y si se lesiona, no le va a cubrir el IES porque eso es fuera de lo que es el trabajo, ¿no? En resolución podemos decir que todos los eventos que le cubre el departamento del IES de riesgos, que son bajo estudios, son eventos que se ocurren dentro de lo que es el trabajo y en horas laborales. Tenemos también aquí accidentes de trabajo que se causan por actos y condiciones subestándar. Recordemos que el 85% de incidencias surgen a causa de la negligencia de los trabajadores y de las condiciones de las empresas. Tenemos aquí algunos ejemplos. ¿Qué es un acto subestándar? Es un acto producido por el trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no cumple con las reglas o los procedimientos seguidos por la empresa para realizar su trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de no usar un equipo, usar o manipular una maquinaria sin autorización. Tenemos aquí por descuido, por estar en el celular, puede caerse. Tenemos que no utiliza el equipo de protección adecuado, o en el caso de lo que son posturas, no seguir con lo que son los lineamientos de lo que es ergonomía. Tenemos lo que son la condición subestándar, que esto quiere decir que ya es de parte de la condición de la empresa, ¿no? De las instalaciones, de cómo se encuentran las empresas. Hay empresas que no tienen cuidado, por decirles, no tienen normativas, ¿no? De seguridad, no llevan a cabo inspecciones y por eso tienen las instalaciones un tanto defectuosas. Por ejemplo, pueden tener también herramientas o equipos defectuosos, señalización inadecuada, gases, polvos, humos, peligro de incendios y explosiones. Tenemos también algunos tipos de riesgos, ¿no? Tenemos los riesgos químicos, biológicos, riesgos físicos, psicológicos, ergonómicos, dentro de los cuales incurren, por ejemplo, en los riesgos químicos tenemos los polvos, gases, líquidos. En los riesgos biológicos, que hoy por hoy se está dando bastante en los hospitales, que es la manipulación de los desechos infecciosos. Tal vez no se tiene una buena normativa para también moverlos, o de por sí con esto del COVID, pues tenemos bastante contagio de virus y bacterias. En lo que son físicos, son ruidos. Por darles un ejemplo, un profesor esté expuesto a bastante ruido de los niños, también es un tipo de riesgo, ¿no? Temperaturas, iluminaciones, vibraciones. En lo que son los riesgos psicosociales son la tensión y la presión, que hoy por hoy yo creo que es lo que se da bastante en lo que son nuestros trabajos, tenemos bastante presión. Otro tipo de riesgos son los ergonómicos, por las posturas inadecuadas. Ahora, más que nada, como estamos en teletrabajo, no tenemos nosotros la indumentaria correcta como para hacer el tipo de trabajo de una manera adecuada. Recordemos que toda empresa que tiene más de 10 colaboradores tiene que ya tener la creación de un comité paritario, el mismo que tiene que velar por la integridad de los trabajadores, incurriendo en este tipo de riesgos, ¿no? Observándolos. Lo que es una enfermedad profesional. Según el Código de Trabajo... Perdón que te interrumpa, ya se acabaron los 10 minutos. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Estaba muy bien, estaba muy interesante para que la discusión tiene que ser un poco más corta. Sí, lo que pasa es que lo que es temas de accidentes de trabajo es bastante larguito. Ya nos faltaban 3 diapositivas y terminábamos. Sí, está bastante bien, realmente estaba muy entretenido y muy contundente, por así decirlo. Te faltó un poco más, voy a decir, más concreto. Sí, pero estuvo muy bien. Muy Listo, gracias. Felicitaciones. Si me ayudas, por favor, dejando de compartir o... Ya. Listo. Anita. Ya. El siguiente grupo es José Morillo, Alejandra Ponce, Silvia Salinas, Jenny Pauari y Moni Herrera. Y el siguiente grupo, el toca es Sandra Ando, Johnny Chiaiza, Gabriel Alvarado, John Guachamín, Alina Alboleda, Soraya Astero y Ati Zumba. Listo. Empezamos con el grupo de Silvia Salinas.
Listo, compañeros, buenas noches. Profe, buenas noches. Listo. ¿Me confirman si ya están las diapositivas, por favor? Listo, gracias, profe. Bueno, nuestro tema es sobre la renuncia. Integrantes de nuestro equipo es Mónica Herrera, José Murillo, Alejandra Ponce, Elizabeth Paucar y Silvia Salinas. Definición. Primero debemos entender lo que es renuncia. Renunciar significa abandonar voluntariamente una cosa que se posee o algo a lo que se tiene derecho, hablando de forma general. La renuncia en lo que es laboral es el acto jurídico personal por el cual una persona manifiesta su voluntad de finalizar permanentemente el goce de un derecho o de extinguir un vínculo, que en este caso sería el trabajo. Es importante que nadie puede obligar a realizar la renuncia o, como en algunos casos, firmar una renuncia al momento de realizar el contrato. Eso es algo ilegal que no se debe hacer, ¿sí? La renuncia voluntaria no existe como causal para la terminación del contrato de trabajo. Si nosotros revisamos en el artículo 169 del Código de Trabajo, no lo vamos a encontrar. La causal para, por decirlo, definirla es acuerdo entre las partes. Las características. Las características de la renuncia son: es un acto jurídico porque ya está destinado a producir consecuencias de derecho. Unilateral porque se necesita de una persona. Abstracta, pueden ser varias las razones para llevar a esta acción de renunciar. Liberatoria, el momento en el que nosotros presentamos la renuncia, prácticamente nos estaríamos liberando de las responsabilidades que adquirimos en el momento de firmar el contrato. Abdicativa, pues el momento de renunciar, nosotros ya es un proceso que debe seguirse según está estipulado en lo que es el Código de Trabajo. Irrevocable, una vez que nosotros presentamos la renuncia, ya no hay marcha atrás. Consensual, por lo general y en la mayoría de los casos siempre se llega a un acuerdo en lo que es el tiempo de trabajo. Los motivos. Pueden existir varios motivos, pero nosotros hemos seleccionado 4 que consideramos muy importantes. Primero, el desarrollo profesional. Hemos visto que en algunas empresas no hay un avance, nos mantenemos ahí y no permite desarrollar nuestras habilidades, y también en lo que es la parte económica. Entonces puede presentarse una mejor oferta de trabajo, por lo que decidimos realizar esta renuncia. Falta de motivación. En algunos casos podemos encontrarnos que ya no es como nosotros pensamos al inicio, era algo agradable, motivados, y bueno, creo que en este momento con algunas situaciones nos encontramos en esta situación desmotivados, pero a veces también es por la necesidad, ¿no? El acoso laboral. El acoso laboral, o también conocido con el anglicismo moving, que hace referencia a la acción de un hostigador o varios hostigadores que producen miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador. Es importante recalcar que el acoso laboral puede ser de forma ascendente, de forma descendente o de forma horizontal, ¿sí? El ambiente laboral. El ambiente laboral también es una situación muy, muy importante para poder generar esta renuncia. Justamente voy a poner un ejemplo. Nosotros hace un mes, yo trabajo en una institución educativa, una docente renunció, vino la siguiente docente, los padres de familia no estaban contentos, le hicieron ver
estrellas a la pobre, a los 4 días ella renunció, vino otra persona, los padres de familia de la misma manera, a los 4 días renunció. Entonces, a veces no es solamente el empleador el que genera el ambiente, los compañeros, sino varias circunstancias, ¿sí? El proceso. Una vez, bueno, primero nosotros debemos presentar un escrito informando la salida. No es obligatorio que nosotros trabajemos los 15 días. Sin embargo, sí es recomendable, porque así nosotros podemos dejar todo al día. Entregar el material de trabajo y documentos que fueron entregados. En esta parte y como recomendación es importante que nosotros, en una clase nosotros hablábamos sobre los derechos del trabajador y en esos derechos están los certificados de trabajo. Entonces, todos al momento de hacer la selección, hacemos la verificación de referencias laborales y nosotros llamamos al lugar donde se trabaja. Y sería incómodo que digan, no, la persona se fue, dejó todo ahí, no dejó las cosas que tenía a su cargo y cosas así. Entonces, como recomendación, compañeros, esta renuncia sí es recomendable que sea anticipada y entregar todo el momento en que nosotros nos deslindamos ya de nuestro trabajo. Los derechos. La renuncia, en el artículo 185 está una bonificación que es del 25% de la última remuneración mensual por año. Bueno, o más bien, desde agosto del 2017, esta situación cambió, porque antes, al momento de renunciar, no se tenía esta bonificación, solamente se tenía cuando se hacía el desahucio. Ahora ya no es así. Si renuncia o si es por desahucio, se tiene esta bonificación. La diferencia es que el desahucio sí se debe presentar de forma anticipadamente. Y a continuación, mi compañera Mónica les va a explicar un ejemplo y la forma de calcular. Muchas gracias. Buenas noches, abogado. Buenas noches, compañeros. A ver, yo les voy a hablar rapidito de un ejemplo. En este caso, el señor, bueno, no les voy a leer todo porque pierdo mucho tiempo, entró a trabajar desde el 1 de diciembre y salió el 30 de noviembre del 2020, o sea, trabajó 2 años con una remuneración de 1,200 y tiene 8 días de vacaciones. Amiga, cámbiale, por favor. A ver, como les decía mi compañera, tenemos una bonificación del 25%. En este caso, como el trabajador tiene una remuneración de 1,200, el 25% sería los $300. Como trabajó 2 años, tiene una bonificación de $600. En el caso de las vacaciones, tenía 8 días de vacaciones, se divide los 1,200, que es la remuneración para los 30 días, que nos da 40, le multiplica por los 8 y le sale 320. El 13º sueldo, que es la remuneración mensual dividido para los meses trabajados, dividido para 12 por los meses trabajados, que en este caso, como trabajó 2 años justos, el último año sería por los 12 meses, que igual viene a dar un salario, el salario que ganaba la persona en todo el año. El 14º sueldo es el salario mínimo dividido para 12, multiplicado por los meses trabajados. En este caso, como el 14º se calcula en la región Sierra desde agosto hasta julio, nos da 4 meses que nos sale $132.32. Sumando todos los valores, del total a pagar es de 2,353. Cámbiale, amiga, por favor. Como conclusiones, podemos decir que en este caso el empleado al momento de renunciar debe estar consciente de que tiene que realizar, que la decisión que está tomando es correcta, porque no siempre por renunciar va a salir sin tener otro trabajo, porque eso crearía una inestabilidad. Además, la renuncia
Se da por varias razones, generalmente por beneficios de sueldo, por horarios, porque le dan mejores opciones en otras empresas. Generalmente por eso se da la renuncia. Cámbiale, amiga, por favor, que creo que ya nos queda poquito tiempo. En caso de las recomendaciones, se recomienda que el empleado debe estar seguro de la decisión que va a tomar al momento de renunciar a su lugar de trabajo, puesto que esto repercutirá en su futuro. Perdón que te interrumpa, ya se acabó el tiempo. Listo. Muchas gracias, realmente estaba muy buena la exposición. Una cosa que quiero aclarar, ¿sí? Sobre el desahucio, o más bien, sobre la bonificación al desahucio. ¿Sí? Que es esta bonificación del 25% por cada año trabajado, ¿sí? Aquí esto es mucho ojo, es por cada año trabajado. Es decir, si nosotros trabajamos 1 año, 6 meses, solo nos pagan la bonificación de 1 año. Los 6 meses no se contabilizan, porque es por cada año trabajado. ¿Sí? Eso quería que tomen en cuenta. Otra cosa que habló el primer grupo, me acuerdo que decía que ya no existe el desahucio, o no sé si yo entendí mal. El desahucio sí existe, ¿sí? Lo que se eliminó en el 2015, si no mal 2015-2006, en abril 2015-2006, lo que se elimina es el desahucio que puede hacer el empleador, ¿sí? Eso es lo que se eliminó. Lo que se quedó es el desahucio que puede hacer el trabajador, es decir, presentar un escrito diciendo que se va a ir anticipadamente, ¿sí? Eso es el desahucio, ¿ok? Muchas gracias. Vamos con el siguiente grupo. Buenas tardes, abogado, compañeros, buenas tardes. Nosotros vamos a hablarles acerca de lo que es el visto bueno. Nuestros integrantes son Alina Arboleda, Gabriela Alvarado, Soraya Castelo, mi persona, Johnny Chicaiza, John Guachamín y Katy Zumba. A continuación, vamos a iniciar el tema con Katy Zumba, por favor. Permítame un momentito. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a hablar lo que es básicamente el visto bueno. ¿Ya? La nueva constitución creada en Montecristi en el año 2008 determina que el trabajo es un derecho y un deber social, así como un derecho económico que permite el desarrollo personal del trabajador y es la base de la economía del país, para lo cual el Estado ecuatoriano dará a las personas trabajadoras un trato digno con una remuneración justa, acorde a la situación económica que se encuentra atravesando el país. La aplicación de este trámite del visto bueno en la legislación ecuatoriana por Hernández Sánchez Cintia Natalia. Ok, el visto bueno es un mecanismo para dar por terminada la relación laboral. Es un proceso administrativo que se solicita ante un inspector del trabajo. Es un procedimiento rápido que dura aproximadamente 30 días. Lo que pueden solicitar tanto el empleador como el trabajador, siempre y cuando los hechos se ajusten a las causales determinadas en la ley, específicamente en los artículos 172 y 173 del Código de Trabajo. Manteniendo en cuenta lo expuesto, se dará a conocer un estudio detallado de sus características y funciones de este procedimiento legal. A continuación, mi compañera. Yo les voy a... ¿Aló? ¿Ahí? Sí, ya. Yo les voy a hablar acerca de las causas por las que el empleador puede darte por terminado el contrato. De acuerdo al artículo 172 del Código de Trabajo,
se puede dar por terminada por faltas repetitivas o injustificadas, o también ya sea de impuntualidad, o a su vez por abandono del puesto de trabajo, también por indisciplina o desobediencia grave ante el reglamento interno de la empresa, por conducta, en este caso, inmoral del trabajador, por injurias graves al empleador, a su familia, en este caso ingresarían también lo que son cónyuges, hijos, etcétera, o que tenga unión de hecho, por ineptitud manifiesta del trabajador, por denuncia del trabajador respecto a la afiliación al IES, en este caso sea una denuncia que no tenga ninguna validez, por denuncia, en este caso también por no acatar las medidas de seguridad, en este caso ya estaría enlazado también para lo que son riesgo de trabajo, por no usar los implementos que nos entreguen para realizar un trabajo óptimo. El procedimiento que nosotros vamos a realizar para ingresar un visto bueno, lo primero sería la solicitud. Vamos a ingresar la solicitud en el Ministerio de Trabajo dirigida al inspector de trabajo. Esta solicitud va a tener redactado toda la información para que pueda realizarse la investigación pertinente. Cuando ya se haya realizado la investigación de todo lo que es la solicitud y de los precedentes que ingresó el empleador para realizar el visto bueno, ingresaríamos ya a lo que es la notificación. Esta notificación va a ser entregada al trabajador dentro de las 24 horas posteriores, concediéndole 3 días para que el empleado pueda, en este caso, contestar o declararse en rebeldía, es decir, no hacer ninguna objeción a lo que es este trámite. Si llega el caso de que bien se llegue a la contestación o rebeldía, se procederá a investigar el fundamento de la misma y con la cual se dictará una resolución dentro del tercer día, otorgando o negando el visto bueno. Seguiríamos con lo que es la audiencia. En este caso, la audiencia procedería a la apertura primero de una conciliación. Esta va a ser presidida por una autoridad laboral competente en la que serán oídos tanto lo que son las acusaciones, en este caso sería del empleador, también como la defensa del empleado. En el caso de que no se llegue a un acuerdo conciliatorio, se va a reanudar y continuará la audiencia normalmente. Al tramitarse bajo procedimiento sumario, solamente habría una audiencia. El acta de resolución, una vez escuchadas ambas partes junto con los representantes legales respectivamente, procederá a firmar esta acta con el inspector que elaboró la audiencia. En la mencionada acta constará la intervención detallada de ambas partes, todo lo que se dijo en audiencia, así como la resolución de que el inspector otorgó o negó este visto bueno. Finalmente, corresponde hacer firmar el acta tanto por las respectivas defensas técnicas como de sus representados. Posterior a ello, la autoridad tendrá 3 días para motivar debidamente su decisión. Las resoluciones serán determinadas por el inspector de trabajo. Cabe recalcar que esto no se puede impugnar. Adicional, en el caso de que sea aceptado el visto bueno, se procedería a tomarlo como un despido intempestivo, lo cual va a recibir el 25% de la última remuneración por cada año de servicio y adicional una remuneración por cada año. Como indicaba el abogado, no entraría aquí los meses o los días adicionales, solo contaría el año en su totalidad. A continuación, mi compañera.
Ok, como conclusiones les tenemos la primera. En conclusión, una desvinculación por visto bueno debe de tener una causal, que rompa el reglamento interno para que de esta manera el Departamento de Talento Humano pueda iniciar el trámite y así evitar un posible juicio que afecte a la empresa con una indemnización para el trabajador. Como segunda conclusión, hay que conocer el reglamento interno de las empresas para evitar incurrir en una falta grave que conlleve a un visto bueno, ya que es un trámite tedioso tanto como la empresa como para el trabajador. Como recomendación, tener un amplio conocimiento de las leyes del Código de Trabajo. Tendremos una idea clara si puede ser favorecedor o perjudicial ingresar ese trámite. Si mediante el diálogo no se puede llegar a un consenso, siempre existen unidades de mediación donde se puede intermediar con un tercero. Muchas gracias por su atención. Gracias, chicas. Muy bien, muy buena exposición. Muy buena exposición. Solo quería aclarar una cosa. ¿Sí? Cuando estamos hablando de indemnización por despido intempestivo, ¿sí? Cuando hablamos de indemnización por despido intempestivo, ahí sí se cuenta, sí, por ejemplo, yo trabajé 3 años, 6 meses en un lugar, ¿sí? Y hubo el despido intempestivo. Pasa, Maite. Y hubo el despido intempestivo. A mí me deben pagar por 4 años la indemnización. Porque no se cuenta por año cuando es indemnización por despido intempestivo, sino ya se cuenta por lo trabajado. Un día de trabajo en un año ya es contado como un año cuando es despido intempestivo o el cálculo para el despido intempestivo. Solo quería aclarar eso. Anita, ¿qué grupo viene? Abogado, viene el individual, es de Ana Vera, y de ahí sigue mi grupo, es Ana Burnan, María Aro, Aren Ayala, Luis Maldonado, Cindy Saavedra y Evelyn Orozco. Perfecto. Vamos entonces con Diana Vera. Ok, Listen, ahorita os voy a compartir la pantalla. A ver. ¿Me avisan si lo ven, por favor? Sí. Espérate un segundo, todavía no lo podemos ver, pero espérate un ratito y ya mismo hemos de poder ver. ¿Ya? No. No. Ahí sí, ya podemos ver. Ya. ¿Sí? Bueno, entonces, mi tema, yo creo que los accidentes laborales, o accidentes de trabajo. Quería comenzar con una frase que dijo San Jerónimo: trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado. Bueno, les voy a explicar lo que son los accidentes de trabajo. Primeramente, explicarles que todo aquello que es, digamos, un golpe, una fricción, un daño psicológico, un abuso, se genera como un accidente de trabajo, ya que está dentro de la empresa, porque si se realiza fuera de la empresa, no es. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que hay personas que muchas veces tratan de generarse alguna flagelación, algún daño y presentan cargos contra la empresa. Eso también nos ayuda, también viene en el artículo 345, donde nos explica también que se debe establecer, como quien dice, un seguimiento o un análisis de la afectación que se ha realizado en la empresa. Por eso el área que está a cargo de llevar lo que es un plan de riesgo, que está en el artículo de trabajo 575, que si no me falla,
dice que tenemos que llevar todas las empresas un modelo de procedimientos a seguir por medio de alguna situación que se genere en el ambiente de trabajo. Obvio que se tiene que dividir por diferentes áreas, ya que no todas las áreas son iguales, ni en todas las áreas se van a dar los mismos daños, porque se puede decir que alguna persona pase todo el tiempo escribiendo, se puede dañar lo que es la muñeca, tendones, como que se puede dañar la columna por no tener una buena postura. Entonces, igualmente, en el Estatuto del IES dice que se debe realizar un plan o manual para poder sobreguardar lo que es el personal de la institución o del lugar donde se está trabajando, así sea una microempresa como sea una empresa grande, ya que todas las empresas deben tener este manual, ya que nadie está, como quien dice, nadie se salva de que pueda tener algún accidente. Un momentito, por favor. Igualmente, en el artículo 174 de la legislación de seguridad social nos ayuda bastante a podernos darnos cuenta de cómo tenemos que seguir paso a paso lo que nos piden para poder organizarnos bien y poder tener un ambiente más tranquilo, menos estrés, porque todos sabemos que como quien dice, el primer accidente que se puede dar es el estrés, ya que por el estrés, por la abundante carga de trabajo, por la abundante digamos, horas de trabajo, uno se genera bastante daño psicológico y bastante daño emocional que entonces tenemos que saberlo sobrellevar. Eso nos ayuda también lo que es la legislación de seguridad social. Los elementos de un accidente de trabajo son, se puede decir, imprevistos. Son muchas veces repentinos que suceden de la nada, pero hay unos que ya llegan a un límite muy grande que es muchas veces porque el empleado no se ha puesto la precaución exacta o la empresa no le da la precaución exacta, como que son las construcciones, que puede llegar a una muerte. En eso la empresa se responsabiliza totalmente a lo que es gastos funerarios y todo lo que es respectivo a darle al empleado, como es en su ambiente o lugar de trabajo, tienen que ellos solventarle todo lo que es de la familia. Por eso se tiene que hacer, es muy importante, por eso es demasiado importante realizar lo que es un contrato totalmente establecido con las reglas que son, o sea, tienen que poner el reglamento de lo que es la salud laboral y lo que son acciones laborales, para poder realizar un buen plan para que la empresa se pueda organizar y pueda llevar lo que es un personal más sano y más estable. Igualmente, la empresa debe generar sus propios protocolos, sus propios cuidados. No solo se tiene que guiar en lo que es el Ministerio de Trabajo ni el Ministerio de Seguridad. Tiene que guiarse más en sus propios protocolos, ya que cada empresa sabe cómo es su ambiente laboral. Saben si hay un cable, entonces ellos deben saber lo que tienen, cómo deben cuidar a su personal, y si ellos cuidan a su personal podrá cuidar a su empresa y podrá ayudarlos a salir adelante y a generar más ingresos. Gracias. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, en serio. Buena exposición. Sobre todo hay cosas que destacar que has investigado sobre los accidentes de trabajo, ¿no? Como son los protocolos, como es la ley de seguridad social, etc. Muy bien, muchas gracias. Ya, Vamos con el gracias. Vamos con el grupo de Anita. Buenas noches, abogado. Buenas noches, compañeros. Al inicio, Ani. Bueno, mi grupo está conformado por Anita Burnham, María Paulina Aro, Luis Maldonado, Cindy Saavedra, Evelyn Orozco y mi persona, Daniela Ayala. Les vamos a hablar sobre el despido intempestivo. Anita, cámbiale, por favor. Ok, les comento, en la realidad mundial y nacional, en el campo laboral nos hemos visto muy marcados por lo que es la explotación laboral.
Hay protestas sociales que han nacido con el fin, con la intención de crear y consolidar los derechos laborales. Si ustedes pueden recordar la masacre en Chicago, el 4 de mayo de 1986 en Estados Unidos. O a su vez la matanza de los trabajadores de los ingenios azucareros en el 15 de noviembre de 1992. Estas, junto a muchas protestas más, han obligado a los estados a crear un marco jurídico que debe garantizar el respeto y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. En este caso se toma como consideración que estas buscan la protección de la estabilidad laboral, en este caso del despido intempestivo que está en el Código de Trabajo como un mecanismo para tanto preventivo para que se sancione al empleador que despidiere injustamente a sus trabajadores. Ani, puedes cambiarle, por favor. Ok, el despido intempestivo es una institución jurídica. Esta se encuentra regulada por el Código de Trabajo. Es una definición clara que se encuentra en el artículo 188 del cuerpo normativo enunciado en los elementos que pueden pagar por dicho concepto. En este caso, el despido intempestivo es una forma de dar por terminado una relación laboral entre empleador y empleado. Les comento, el despido intempestivo son todos aquellos casos que que el empresario, con apoyo o no a las previsiones legales, decide unilateralmente la extinción del contrato. Es decir, que el despido se convierte, por tanto, en una categoría residual en la que engloban todos los supuestos extinciones de trabajo por decisiones únicamente del empresario. Ani, porfa, cámbiale. En este caso, sus características. En síntesis, todos los conceptos que tiene el despido intempestivo es, como les indicaba, una forma de determinar una relación laboral que tiene las siguientes características. Debe ser unilateral, ya que es imputado al empleador y no puede atribuir la culpa a su trabajador. Se da en un tiempo y en un espacio determinado. Se puede dar por terminada la relación contractual de manera normal, es decir, sin acuerdos de las partes. Genera una obligación de resarcimiento a favor del trabajador en virtud de la vulnerabilidad de los derechos a la estabilidad laboral, como les mencionaba. En algunos casos, este se puede configurar, es decir, que se pueden modificar los aspectos del despido intempestivo, como es la decisión del empleador sin fin, ni fundamento, ni justificación. Es decir, que cuando el empleador despida a su trabajador por su libre y arbitraria razón, no tiene fundamento, no está fundamentada en ningún, no tiene, en este caso, no tiene razones para despedirle. En caso de que cuando el trabajador haya incurrido en alguna infracción que sea sazonable con el el empleador lo despidiese sin informe del inspector de trabajo, este es una vía judicial del despido intempestivo, también se puede configurar, es decir, se puede modificar de acuerdo a lo que diga el inspector de trabajo. Puede ser también por cambio de ocupación que se puede dar una configuración. Cuando el trabajo es removido de su puesto de trabajo y sea reubicado en alguna otra área de la empresa, aun cuando su sueldo sea mayor y este no
no ha sido consensuado, se puede configurar como despido intempestivo. Por ejemplo, ahí, Dani, vamos a ponerle con lo que acabaste de decir. Por ejemplo, si el uno es jardinero y le pongo de chofer, no está cumpliendo con las funciones para las cuales fueron contratadas, siempre y cuando no queda un acuerdo. De esa manera también es lo que tú hablabas del despido intempestivo. ¿Por qué? Porque a mí me contrataron para chofer y de pronto me ponen a hacer jardinería, entonces a eso es lo que tú te estabas refiriendo. Entonces ahí va un Sí, esto ejemplo. está contemplado, Pauli, en el artículo Así es. 192 del Código de Trabajo. Y a Muy bien. continuación, ¿sigues tú? Así es. Buenas tardes, abogado. Mi nombre es María Paulina. Yo les voy a hablar igual del despido intempestivo sobre los rubros. Los rubros que pagan dentro del despido intempestivo, monto por despido intempestivo, el desahucio, puede ser por ciertos cambios, ¿no? Decisión al empleado, cambios de ocupación. ¿Qué puedes cambiarle, Anita, por favor? Bueno, tenemos lo que es la remuneración. Cuando hacemos el cálculo para el tema de la remuneración, también van los 13º, 14º, vacaciones, utilidades, siempre y cuando la empresa genere. En este caso también tienen la bonificación del desahucio. Bueno, por ahí yo ya había escuchado que alguien habló de los porcentajes del desahucio. Como usted lo había mencionado, es el 25%, son 12 remuneraciones. En este caso, a ver, sí, del desahucio son 12, estoy bien, 12 remuneraciones y el 25% por cada año. ¿Sí? Y si son discapacitados, también tienen esta misma ventaja, podríamos decirle, cuando tienen este problema de salud. Anita, ¿puedes cambiarle, por favor? A mí me ha tocado también hablar sobre las conclusiones. Dentro de las conclusiones, con el despido intempestivo, podemos ver, tenemos un gran ejemplo en este tema por la pandemia. Por ejemplo, muchas empresas con la ley humanitaria se acogieron a esto de la ley de despido intempestivo, donde vulnerabilizaron muchos derechos de los empleados. Uno de esos fue que el abuso del derecho a despedirles sin que ellos reciban correctamente su remuneración, sus 13º, sus pagos, porque muchas empresas se acogieron a esta ley. Podemos tener una de esas empresas, es el grupo TV Cable. Sin embargo, ellos no fueron tan afectados por la pandemia, pero sin embargo despidieron a gran porcentaje a las personas con esto de la ley humanitaria, el despido intempestivo, y no fueron realmente los cálculos que ellos debían pagarles por ley. Podemos también darnos cuenta que los derechos laborales en el Ecuador han cambiado, ¿no? Hay mejores derechos, si vamos a comparar con un país como España, hay mejores derechos en España porque allá de acuerdo tienes cuando eres desempleado tienes tiempo que te paga el Estado por estar desempleado, un monto. Entonces, en Cuba, por ejemplo, también tenemos los derechos que son mucho peores que nosotros. Tenemos lo que es la obligación patronal, valores, la institución jurídica, tenemos más que todo hay personas en ciertas empresas que cuando nos quedamos embarazadas, espérenme un ratito, ya, cuando nos quedamos embarazadas o algo por el estilo, buscan de alguna manera tratar de hacer un despido intempestivo, porque dicen que una mujer embarazada no servimos mucho en las empresas por permiso de maternidad, por licencia y por de alguna manera ellos tratan igual de ser vulnerable a los derechos. Pero sin embargo, cuando hay este tipo de cosas, las mujeres embarazadas también tienen el derecho a lo que es el porcentaje de las 12 remuneraciones, el 25% del año trabajado. Esto ha sido en nuestro caso, nuestra En exposición. este caso, abogado, también quiero mencionarles un poquito a las personas que no se incluyen, es decir, tienen el despido
intempestivo totalmente nulo. Como mencionaba Paulina, son Perdón que mujeres te interrumpa, embarazadas. ya se acabó el tiempo. Perdón que te interrumpa. No, No, ya se acabó. Ani aboga por nosotros. Ani, avanza la pantalla. O sea, Muchas son gracias. Muchas gracias. 2 No, segundos. ya se acabó el tiempo, es que justamente estamos, ustedes más que nadie saben que ahorita tenemos que tener discusiones de 12 grupos más o menos, sí, y el tiempo estamos ajustados en el tiempo. Entonces, muchas gracias por su exposición, sí. Al final damos unos pequeños tips para que podamos exponer un poco mejor. Anita, por favor, ayúdame, ¿qué grupo sigue y cuál se prepara? Ya, soy abogado del grupo de Montenegro Andrea, Sánchez Moisés, Rita Yuaya, Melanie Benítez y Edwin Murillo. Y la siguiente persona va a dar individual es Gabriela Guevara. Ya les comparto la pantalla. A ver. A ver, esperen un ratito. Ay, algo pasó. Ya es bueno. Si quieres, yo comparto, Melanie. Sí, May, porque no pasa. Ya Por te- favor. Ya. Buenas noches, abogado. Buenas noches, compañeros. Los integrantes de mi grupo es Moisés Sánchez, Andrea Montenegro, Melanie Benítez, Pamela Yucacha y Edwin Guidaño. Nosotros vamos a hablar sobre desahucio laboral. Pásale, May, por favor. Ya. El desahucio laboral es el aviso anticipado que como persona, o sea, como trabajador, nosotros hacemos a la parte del empleador, que que por nuestra voluntad es dar por terminado el contrato de trabajo. Esto puede ser por medio escrito o por medio de correos electrónicos, WhatsApp y las redes sociales. Eso. Pásale, muy. Ya. La bonificación por desahucio. Como bien les comento, es la terminación de la relación laboral por desahucio. Trae por el trabajador un beneficio económico que equivale al 25%, como muy bien ya lo dijeron anteriormente. Esto es calculado de la última remuneración mensual por los años de trabajos completos, como igual el abogado nos comentó que si nosotros tengamos 7 años y medio, solo se nos coge los 7 años completos que tenemos que calcular nuestra remuneración. Así nosotros tengamos nos falte un día para cumplir el año, tampoco, no nos toman en cuenta los meses. Bueno, para el cálculo del desahucio es del 25% de su última remuneración mensual, como comenté, de los años trabajados completos. Por ejemplo, si una persona gana $1,000 mensuales y trabaja 10 años en la empresa, debe recibir el 25% de su remuneración, que sería 2,500. Ya, y igualmente como mi compañera anterior comentó, Elizabeth, creo fue, ya, que siempre, o sea, es recomendable trabajar los 15 días, porque si bien sale perdiendo el trabajador si no lo hace, por lo que ahí
él perdiera su bonificación, no recibiera nada del 25%. Eso, a continuación ya mi compañero. Pame. Buenas noches con todos, buenas noches, abogado. Les voy a hablar sobre las bases legales del desahucio. Estas bases están directamente escritas en el Código de Trabajo, en el artículo 184, el 185 y el artículo 190. El artículo 184 del desahucio nos manifiesta que es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra su voluntad de dar por terminado el contrato. Cuando son contratos de plazo fijo que no exceden 2 años, se debe dar el desahucio, la notificación, con una anticipación de 30 días. Si no, esto se convierte ya directamente en un contrato a tiempo indefinido. En el artículo 185 de las bonificaciones por desahucio, nos habla directamente de la terminación de la relación laboral. En este caso, la bonificación tiene que ser de un porcentaje del 25% por cada año de trabajo. El desahucio se procede cuando el empleador lo solicita o lo notifica al empleado en un lapso de 30 días. Y cuando no, cuando es por parte del trabajador, se procede en 15 días. El artículo 190, que es la indemnización al empleador por falta de desahucio, nos da a entender o nos indica que cuando el trabajador se retira del trabajo sin previo aviso y sin dejar un reemplazo que se haya notificado al empleador, este tiene que cancelar un valor proporcional a 15 días de trabajo. Moisés, ¿le pasas, por favor? Ya, la diferencia entre el desahucio y la renuncia. Básicamente la diferencia es que la renuncia se da directamente por un medio legal, es ya la base física de la terminación del contrato de trabajo o de la relación laboral. En cambio, el desahucio es un aviso para indicar que la persona deja su trabajo. Hay algo importante que nos mencionaba dentro de esto usted, abogado. La normativa del desahucio entró en vigencia con la fecha 15 de abril. Ya a partir del 20 de abril se da por terminado el tema de desahucios por parte del empleador. Solamente se quedan directamente los desahucios que son solicitados por parte del trabajador. Ya, bueno, eso en relación al tema. La conclusión como tal del tema es que el Código de Trabajo en sus artículos 184, 185 busca calificar el uso correcto del desahucio para que las partes puedan de forma legal llegar a una conclusión y cancelar los valores y porcentajes correspondientes. Adicional a esto, puedo indicarles cómo se solicita el desahucio. Este se debe hacer directamente comunicando al empleador la decisión de dar por terminada la relación laboral. Tiene que ser como mínimo con 15 días de anticipación al finiquito del contrato que firmaron. Si este se puede hacer por varios medios, puede ser escrito o también puede ser vía electrónica, pero si es que se hace mediante vía electrónica, tiene que asegurarse de que realmente llegue al empleador, ya que si no, el contrato ya se hace a plazo indefinido. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias a ustedes, chicas. Muy buena exposición. Listo. Vamos, por favor, con el siguiente grupo.
El siguiente grupo. Gaby Guevara es. Listo, muchas gracias. Gaby Guevara, por favor. Ok, ya le comparto. Sí. Bueno, quisiera empezar con un texto. Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Lo dijo Henry Ford. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Gabriela Guevara y ok. Y yo les voy a hablar del despido intempestivo. ¿Qué es el despido intempestivo? El despido intempestivo es la terminación de las relaciones laborales de manera unilateral. Como su título lo indica, intempestivamente, súbita, sin previo aviso. En otras palabras, es el aviso mediante el cual el empleador hace conocer al trabajador que es su voluntad dar por terminada la relación laboral. Estas producen sanciones para el empleador, sanciones de carácter económicos aplicables por haberse violado los principios de estabilidad y continuidad laboral, que sirven para compensar a la parte afectada, que en este caso sería el trabajador. Existen dos tipos de despidos. El despido arbitrario, que a su vez se divide en el despido incausado e injustificado. El incausado sin expresión de causa y los injustificados cuando la causa no se aprueba. Esto cuanto el empleador no expresa por qué se termina la relación laboral con el trabajador. El despido injustificado es cuando el empleador indica un motivo, pero no lo prueba en el proceso judicial. Estos despidos, que son a su vez parte del despido arbitrario, se repara solo con la indemnización. Es decir, con un monto dinerario a favor del trabajador por terminar la relación laboral tan abruptamente sin causa justificable. Ahora bien, el despido nulo es aquel que vulnera los derechos fundamentales, como la libertad sindical, igualdad y no discriminación, o maternidad. Por ejemplo, cuando se despide al trabajador porque es homosexual o tiene ideologías diferentes por no seguir las mismas religiones que el empleador. Este despido es nulo, por lo tanto el trabajador puede ser repuesto, es decir, retornar a su lugar de trabajo o que le paguen una indemnización por haber terminado el vínculo laboral sin causa justificable. Así también es el despido arbitrario. La vía era laboral, mientras que el caso del despido nulo también podría ser constitucional. Existe la ilegalidad. El despido intempestivo es una causa ilegal de determinación de la relación laboral, puesto que se ejecuta por solo la voluntad del empleador y en varios casos se instituye una causa injustificada para la terminación del contrato del trabajo relacionadas con la libertad sindical, discriminación, licencia por maternidad y enfermedad, privatización de derechos al trabajador, reclamos
en contra del empleador y la violación de principios y derechos constitucionales legales. En el artículo 1 de la Constitución de la República señala que en el Ecuador el Estado constitucional del derecho del Estado se convierte en garante del cumplimiento de todos los derechos que emana la Carta Magna y fundamentalmente de los derechos del trabajo como parte del derecho del buen vivir. Las características producidas es un acto unilateral, que es la voluntad que se da sin la participación alguna del trabajador. El acto consecutivo es la decisión del empleador que no requiere cumplir con las formalidades ni ser propuestas a instancias alguna para hacer con que éstas consoliden el efecto incitivo de la relación laboral. El acto recepticio, en virtud que es una eficacia que depende de las que haya sido el conocimiento del trabajador separado. La extensión contractual, efectos que extinguen el adun futur, es el cumplimiento legal o reglamento por parte del trabajador suscrito por posterioridad a la celebración del acto. Adun futur es la acción o el futuro o porvenir que corresponde a quien tiene interés en evitar un daño eminente. La indemnización. El empleador que se despidiera intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizar de conformidad con el tiempo de servicio y según lo siguiente. El cálculo hasta 3 años de servicio con el valor correspondiente a 3 meses de remuneración. Si son más de 3 años, con el valor equivalente a 1 mes de remuneración por cada año de servicio. Ejemplo de liquidación. Desahucio más el 100% de la última remuneración por los años trabajados. El pago de la indemnización por despido intempestivo en el Ecuador se encuentra normado por el Código de Trabajo, en el cual contempla la indemnización por su artículo 188. Hace 3 años de servicio, el valor correspondía a 3 meses de remuneración y de más de 3 años con el valor equivalente a 1 mes de remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda 25 meses de remuneración. Estos cálculos se realizan sobre el monto de su sueldo actual. Esto quiere decir que si, por ejemplo, llevas 1 año laborando, igual te corresponde la indemnización equivalente a tu salario de 3 meses. La forma en la que se calcula es simplemente multiplicando tu salario por 3. Por ejemplo, si tu salario es de 600, lo multiplicarías por 3, que te da a 1800. Si llevas 2 años, igual te corresponde la misma cantidad, justamente lo que usted indicaba. Adicional, debemos tener en cuenta que la ley indica que al terminar la relación laboral deberán pagarte una indemnización por desahucio. El desahucio es un aviso por escrito donde haces constar tu voluntad de dar por terminada la relación laboral. Puedes hacerlo mediante una carta o por correo electrónico 15 días antes de que se termine tus labores. El pago a recibir será el 25% de tu salario mensual por cada año de servicio. Siempre se toma en cuenta la remuneración completa del mes anterior. No se toma en cuenta los descuentos. Además de pagar el despido intempestivo, se debe pagar el desahucio, como ya lo había mencionado anteriormente. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muy buena exposición. Solo quería acotar una cosa. Sí, como tú lo dijiste en un inicio. La indemnización, ¿sí?, es un pago que se te da porque te causaron algún daño. ¿Sí? En el despido intempestivo se da esta indemnización porque me causas el daño de dejarme sin trabajo y sin justa causa o sin justificación. Por eso se da indemnización. Además de la indemnización, se da la liquidación. ¿Qué comprende la liquidación? La bonificación por desahucio, que es del 25%,
se comprende también lo que es 13º, 14º, vacaciones. Fondos de reserva, si es que tenía fondos de reserva. ¿Ok? Muchas gracias, Gabriela. Muy bien. Vamos con el siguiente grupo. El grupo de Mayra Velasco, Cristina Araguay, Juana Rubio, Silvia Lema y Lady Rodríguez. Y el otro grupo es de Jiménez Rodríguez, Diana Lima, Gabriela Navarrete, Rocío Velasco y abogado, ya solo falta otro grupo más. El último es Galo Borja, Gabriela Hidalgo, Atenine Ilka, Alex Martínez y Alan Aizatoa. Ya no hay más grupos, abogado. Perfecto, muchas gracias. Vamos con el grupo de Mayra Velasco. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros hemos cogido el tema, el despido intempestivo. Pues el despido, estamos conformados por Jocelyn Silva, Beatriz Rubio, Cristina Caraguay, Silvia Lema, Alejandra Rodríguez y mi persona, Mayra Velasco. Buenas noches con todos. Como ya dijo mi compañera, nosotros vamos a hablar sobre lo que es el despido intempestivo. Primero, ¿qué es el despido intempestivo? Según el abogado Mario Mingo, el despido intempestivo es la terminación de la relación laboral realizada de manera unilateral por parte del empleador en el año 2015. Esto quiere decir que el despido intempestivo es una decisión que toma el empleador con respecto a un empleado sin el consentimiento de éste, sin previo aviso y de una manera injustificada. ¿Qué debe recibir el empleado cuando es despedido de esta manera? Además de lo estipulado en el Código de Trabajo en el artículo 188, debe recibir el proporcional del 13º, del 14º, de la vacaciones y de la bonificación por desahucio, que está también estipulado en el artículo 185 del Código de Trabajo. En los casos que aplica el despido intempestivo, por ejemplo, está en los contratos indefinidos, en los contratos eventuales, en los contratos continuos o discontinuos. También está en los contratos por obra o servicio, y también que estén determinados estos dentro del giro del negocio, y también en los contratos que sean de temporada. Y en los casos que cuando un empleador haya presentado una solicitud de visto bueno hacia un empleado y cuando éste se haya resuelto como favorable hacia el empleador. Otro caso es cuando el empleador da por terminada la relación laboral con su empleado sin ninguna justificación. Este despido intempestivo no aplica en casos por contrato de obra cierta, contrato por tarea, contrato a destajo, y tampoco aplica en un periodo de prueba que esté el empleado. ¿Qué hacer si me despiden intempestivamente de forma verbal? Primero hay que presentar una denuncia al Ministerio de Trabajo para que luego se haga una audiencia con el fin de ratificar o no el despido. Y si es que no se ratifica, el empleado debe volver a sus actividades laborales. Aquí tenemos el Código de Trabajo, el artículo 188, que es la indemnización del despido intempestivo, que nos dice que el empleador que despidiere intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizarlo de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala. Esto quiere decir que el empleado que sea despedido intempestivamente va a recibir cierta bonificación de acuerdo al tiempo que haya trabajado en la empresa. Eso sería todo conmigo. A continuación, mi compañera. Gracias. Por favor, pásala, Aleja. ¿Cómo se calcula el despido intempestivo? En casos de desahucio y despidos de liquidación, los colaboradores según los siguientes. El desahucio es del 25% de la última numeración mensual de los años cumplidos.
El despido introspectivo es el anterior de las 100 últimas aportaciones de la remuneración del mensual por los años trabajados. Siguiente. Siguiente, porque esa ya le dije cómo se calcula la indemnización. Hasta los 3 años de servicio del valor correspondiente de los 3 meses de remuneración es el equivalente del sueldo total de la persona que puede sacar el sueldo total haciendo el cálculo del porcentaje que tiene la persona que salir con el sueldo. Un ejemplo, se calcula de tu salario, si se gana $600 multiplicados por 3 es 1,800. Si lleva más de 2 años correspondientes es la misma cantidad. Dice, también el empleador debe hacer constar el despido por escrito. De no ser despedido, tiene que dejar una renuncia voluntaria. ¿De qué consiste la renuncia voluntaria? Ya que cuando uno se renuncia en cualquier trabajo, cuando uno se renuncia, se pierde todos los derechos. Se pierde la liquidación, o sea, la parte de que no se pierde la liquidación. O sea, se pierde la parte, los derechos de uno como de trabajador. O sea, ¿cómo le puedo decir? Quedé. O sea, se pierden algunos derechos como trabajador. O sea, no se cogería lo mismo que pagan por año cuando es un despido, ya que cuando uno se renuncia ya no dan esos mismos derechos. A ver, además de todo lo anterior, el empleado tiene vacaciones, son 7 días, 7 días en las instituciones privadas y 15 días, en las instituciones privadas y 1 mes en las instituciones públicas. Tiene también derecho a los 13º y 14º y las aportaciones al IES. Bueno, eso se tiene siempre cualquier trabajador en instituciones públicas y privadas, los décimos y vacaciones. El despido justificativo, hay 5 partes del despido justificativo. Cuando las faltas repetitivas e injustificadas no llegan a un horario establecido, faltan más de 3 días, no presentan un certificado médico o presentan una justificación ya que necesita la empresa para explicar, entonces puede ser un despido justificativo para la empresa. La pérdida de confianza, ya que a veces hay muchas pérdidas, hay robos, puede también ser una despedida por parte de la empresa. También muchas mentiras, como vuelvo a decir, muchas faltas, mala conducta, que no haya responsabilidad en el trabajo. Eso puede ser un despido justificativo por la empresa. Y la conclusión es que el desahucio es un derecho que siempre tenemos como trabajador en caso de terminación de contratos. La indemnización es una forma de aliviar al trabajador en la situación de despidos, que existe causas justificativas con el código con el código es muy específico, las causas que realmente justifican al despido. Gracias. Muchas gracias, muy bien. Vamos con el siguiente grupo, por favor. Oye, solo...
Siguiente grupo. Ya, profe, ya le comparto. Listo. Ya. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo conformado por Diana Lima, Gisela Jiménez, Gabriela Navarrete y Fernanda Velasco. Nosotros vamos a tratar el tema del visto bueno. La siguiente, amiga. En el presente trabajo nosotros vamos a exponer la razón por la cual un empleador puede solicitar el visto bueno o a su vez si el empleado solicita un visto bueno. Esto está estipulado en el artículo 172 y 173 del Código de Trabajo, cuyas causales se encuentran previstas en el artículo 621 y 622 y 636. Es importante que hay bases legales y jurídicas que hacen llegar a este visto bueno, ya que se le cataloga una de las maneras más complicadas de despedir a un empleado, porque muchas veces ya no le da la capacidad de que el empleado salga y pueda ser nuevamente activo a nivel laboral. Muchas veces hay como un castigo, digamos, que no le permite cumplir nuevamente funciones en algún puesto de trabajo o reincorporarse a algún puesto de trabajo como normalmente lo haría cualquier empleado despedido de cualquier institución. La siguiente, amiga. El visto bueno es una de las formas de dar por terminada la relación laboral de manera unilateral. O sea, no es un diálogo entre las dos partes, sino que el empleador toma esta decisión solo porque sea que el empleado no está cumpliendo sus actividades, deja su puesto de trabajo abandonado más de 3 días, o a veces se lo utiliza también este visto bueno cuando hay problemas de falta de honestidad por parte del empleado. Es un trámite que legalmente tiene que ser acompañado con un abogado, no es que solo puede el empleador tomar la decisión, obligatoriamente se necesita un abogado para poder presentar un escrito ante el inspector de trabajo. El siguiente, amiga. Como les explicaba, los causales para un visto bueno son la falta de honestidad, falta reglamentarias que afecten directamente al reglamento interno de la empresa, falsificación de documentos, faltas repetidas o injustificadas, atrasos también se los considera cuando ya son, o sea, muy consecuentes. Abandono de su puesto de trabajo más de 3 días sin ninguna razón aparente o algún tipo de explicación o justificativo que pueda sustentar esa ausencia del trabajo. Incumplimiento a las disposiciones de seguridad y salud, o sea, que el empleado se ponga en riesgo y no acate las órdenes del Departamento de Seguridad y Salud que mantenga la empresa. O podemos poner un ejemplo en alguna empresa de producción o de construcción que no usen el casco o no usen las herramientas necesarias. Ese también puede ser una incidencia para que el empleador considere un visto bueno. El siguiente, amigo. Las causales para que un trabajador inicie un proceso de visto bueno puede ser como injurias graves, discriminatorias, inferidas por el empleador, o la disminución del pago o que no se pague con puntualidad la remuneración. Estas causales son importantes cuando el trabajador ve que está fallando la empresa, también puede acogerse a un visto bueno. El trámite en sí es un proceso que dura aproximadamente unos 30 días. Durante este tiempo, el inspector de trabajo investiga los fundamentos, ya que esto es como irse a un juicio, digamos. Entonces, el inspector de trabajo tiene que recopilar toda la información necesaria para ver si es válido o no el visto bueno.
La resolución se da mediante, como le digo, esta investigación, donde se presentan tanto las pruebas de parte del empleador, y a su vez, si el empleado quiere acogerse también a encontrar un abogado y pelear por esta causa, también puede él mostrar sus pruebas y poder dar por baja ese visto bueno impuesto por el empleador. En la negación del visto bueno, automáticamente el empleador tiene que reincorporar al empleado a su puesto de trabajo y tiene que recibir el valor consignado por el empleador al inicio del trámite, porque piden como un valor al inicio de en caso de indemnizarle al empleado. Y si hay la aceptación del visto bueno, se termina la relación laboral, pero el visto bueno le genera un tipo de castigo al empleado y no se le reconocería lo que es en un despido normal. No se va a calcular el tiempo de trabajo, ni se le va a cancelar los haberes de todos los años trabajados. Máximo se le pagaría la remuneración del 25% de su último pago recibido. Y adicional a eso, en algunos casos también se cataloga que el empleado no puede trabajar durante un periodo de unos 3 a 6 meses, dependiendo la causa y la razón del visto bueno y la gravedad que éste haya tenido. La siguiente, amiga. En el artículo 172 del Código del Trabajo, las causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo previo visto bueno con los siguientes casos. Como lo decíamos, por faltas repetidas a su lugar de trabajo, injustificadas, impuntualidad, por disciplina, por no acatar las normas internas de la empresa, por injurias, discriminación, también cuando suele haber ciertos chismes que ya trascienden y llegan a dañar la integridad de cualquiera de sus compañeros, también son causas en las que el empleador puede tomar en cuenta para poder solicitar un visto bueno. El siguiente, amigo. El trámite solicitado por el empleador es una solicitud escrita por un triplicado y tiene que adjuntarle el certificado de aportaciones del IES, la copia de cédula de identidad y papeleta de votación del empleado, el RUC de la empresa, el nombramiento legal, si se trata de una persona jurídica, en este caso, copia del contrato de trabajo legalizado, donde se estipule todo lo que el empleado iba a recibir por parte de la empresa y a su vez las obligaciones que el empleado tenía con la empresa. Si va a solicitar la suspensión de la relación laboral, tiene que otorgar un cheque certificado o dinero en efectivo por el valor de las remuneraciones. Esto es como decir la paga inicial antes de que empiece el trámite. Posteriormente, el inspector de trabajo notificará al trabajador, concediéndole 2 días para que conteste de igual forma el oficio que llega a sus manos. Ahí es aquí donde el empleado puede acogerse a buscar ayuda o asesoramiento legal si es que él cree que el visto bueno no es necesario o no es justo, entonces puede acogerse también a pelear en contra de este visto bueno, con o sin contestación. El trabajador también puede recurrir a este trámite en base a lo que dispone el artículo 173, del Código. En caso de ser concedido, tendrá derecho a la indemnización por despido intempestivo. Aquí sí se pagaría todos los haberes correspondientes a un despido normal, con el dinero que le dan por desahucio, tanto del ministerio, y el porcentaje que suele dar la empresa también como indemnización por dicho despido. El trámite por parte del empleado sería una solicitud por escrito igual, con 3 copias, con el patrocinio de un abogado y copia de cédula de identidad, papeleta de votación. Siguiente. Conclusión, como establece el Código de Trabajo, es una figura legal. Puede ser utilizada tanto para el trabajador como para el empleador.
el mismo que es administrativo, con la intervención directa del inspector de trabajo, autoridades del Ministerio de Trabajo y sin olvidarnos que es necesario la guía legal, en este caso, con un abogado. Además, se debe contratar la autorización que concede el inspector de trabajo para dar por terminada la relación laboral cuando una de las partes ha incurrido en las causales previstas en la ley. También puede que las partes decidan acudir a instancias judiciales y establecer ya juicios laborales si es que se sienten afectados o aludidos cualquiera de las dos partes. Gracias. Muchas gracias. Justo a tiempo. Literalmente justo a tiempo. Perfectísimo, ¿no? O sea, sí, muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Gracias. Vamos con el siguiente grupo y el último. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nuestro tema es el despido intempestivo. Lo hemos conformado Galo Borja, Catarina Quilca, Alan Caizatoa, Gabriela Hidalgo y Fabián Martínez. El despido intempestivo es la terminación de la relación laboral realizada de manera unilateral por el empleador. Dicho en otras palabras, es el aviso mediante el cual el empleador le hace conocer al trabajador que es su voluntad dar por terminada dicha relación laboral. La historia del despido intempestivo. En la Constitución de 1830 no se hizo referencia al trabajo ni a las obligaciones, ni los derechos de empleados ni de empleadores. Fue la Constitución de 1929 que se considera un tema fundamental al trabajo. El Código de Trabajo de 1938 es el que ya contiene principios fundamentales como los derechos de los trabajadores. El manejo de este código ya no es unilateral, por los que se señalan causas o formas de determinar un contrato laboral. Evolución. El despido intempestivo está tipificado en el artículo 188 del Código de Trabajo, dotando al trabajador de una indemnización justa calculada de acuerdo a los años trabajados. El primer Código de Trabajo fue promulgado en noviembre de 1938, la segunda en noviembre de 1961 y la tercera en julio de 1971. La cuarta en agosto del 78, la quinta en 1997, hasta llegar a la última en diciembre del 2005. Las características del despido intempestivo. Es un acto unilateral porque es voluntad del empleador en el cual no participa el mismo trabajador para este acto. Es un acto constitutivo ya que no requiere cumplir ciertas formalidades. Es un acto receptivo ya que es puesta en conocimiento del trabajador el despido. La cesantía de las actividades se las realiza sin una notificación. No existe motivo que justifique el despido y el trabajador queda en estado de desocupación. Las indemnizaciones por el despido intempestivo. Indemnización por despido intempestivo. Tanto el trabajador como el empleador podrán dar por terminado este contrato antes del plazo convenido. El artículo 181 también determina la indemnización por terminación del contrato antes del plazo convenido. Indemnización por despido de contrato a plazo fijo, los efectos del cambio de ocupación y caso de liquidación del negocio. Los tipos de las indemnizaciones. Indemnización de contrato por obra cierta o a destajo. Indemnización por despido de contrato de aprendiz. Esto es cuando los practicantes se ven sometidos por sus empleadores a que firmen documentos sin saber a lo que se meten y a las consecuencias que están expuestos. La indemnización por despido durante la enfermedad o por la maternidad.
la indemnización por despido a los dirigentes sindicales que son en su mayoría que tienen nombramientos de por vida y que no es fácil ponerles a ellos un despido ante el Ministerio de Trabajo. Los tipos de contratos aplica al despido intempestivo. En los contratos que no tienen fecha de culminación, que son los nombramientos de por vida, los contratos eventuales continuos, en los que se aplica también cuando el trabajador es contratado por obra o servicio, cuando el trabajador haya hecho una solicitud de visto bueno hacia el empleador, que eso sí se lo puede dar por abusos en el trabajo, por no cobros de sueldos y por faltar a las cláusulas del contrato. Y por último, cuando el negocio donde se trabaja cierra de manera definitiva, con lo que está pasando ahora en el tema de la pandemia y por quiebra de la empresa. Buenas noches, abogado. Mi nombre es Galo Borja. Bueno, yo les voy a hablar sobre cómo se calcula el despido intempestivo. Entonces, vamos a tomar como ejemplo la remuneración básica, que es $400. Entonces, vamos a decir que para calcular el despido intempestivo es menos de 3 años de trabajo en una empresa. El cálculo sería $400 por 3, que es $1,200. O sea, si el empleado está un año, se le paga igual por los 3 años. Eso es la base para el despido intempestivo. Ahora, si el trabajador supera los 3 años, entonces se dará que con los $400 multiplicaremos por cada año de servicio. Entonces, si el trabajador ya cumplió 5 años, lo haríamos por 5 y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo práctico que dice, Ernesto, con un salario básico, trabajó por 3 años y 6 meses dentro de una empresa. El cálculo sería por 4 años, porque el año fracción para el despido intempestivo sí se lo tomaría en cuenta. Ya. Cuando la salida del trabajador es por desahucio. Otro ejemplo, tenemos Ernesto ingresó a laborar el 1 de febrero del 2015 y su fin de labores fue el 1 de agosto del 2020, con un sueldo de $400. Aquí señalo en la pantalla los años que se toman en cuenta, ya que aquí el año o fracción no se tomarían en cuenta. Entonces, con los $400 ganados, se multiplicaría por los 5 años cumplidos por el 25%, y en este caso nos daría $500. Ya. Cuando la salida del trabajador es por despido intempestivo. Igual, aquí en la fracción del año sí se toma en cuenta, en cambio, cuando es pasado los 6 años, o los 3 años, mejor dicho. Entonces, tenemos el ejemplo en la pantalla, que si Ernesto ingresa a laborar el 1 de febrero del 2015 y su fin de labores fue el 1 de agosto, con un sueldo de $400. Y aquí sí se tomaría en cuenta el año fracción, que sería del 1 de febrero hasta el 1 de agosto del año en curso, para poder tomarlo en cuenta para los cálculos. Entonces, 400 por 6 años, 2,400. Ya, también quería aclarar unas cosas de los anteriores compañeros que mencionaron acerca de para poner las renuncias de los 15 días. No es necesariamente, y no no hay una penalidad que diga que no van a recibir el desahucio por no quedarse los 15 días, sino que los 15 días es opcional y es, como se dice, negociable tanto en empleador como el empleado. Si usted como empleado no se queda, simplemente le hacen el descuento de esos 15 días por el sueldo que usted haya estado ganando, más no le hacen de quitar el desahucio, como los otros compañeros comentaban. Listo. Ahora, sobre lo de la maternidad, también los despidos en periodo de maternidad o en periodo de lactancia, es que la remuneración es del 12 meses por el último sueldo que ha estado el trabajador afiliado. Ya, ahora también existe esto del despido intempestivo según los contratos que existan, ¿no?
Por ejemplo, el contrato eventual es de 180 días. Y a partir del 181 día, el empleador debe cancelarle una indemnización o el despido intempestivo con todos sus valores. Ya, igual el contrato con periodo de prueba de los 90 días. Si el empleado pasa a 91 días, automáticamente es una indemnización. Y el contrato fijo, obviamente, ya es todo lo que venimos hablando, que sí aplicaría para una indemnización. Listo. Como conclusiones, el despido Perdón que les interrumpa, ya se terminó el tiempo. Ya, Justo. ok. Muchas gracias. Ok, gracias, abogado. Muchas gracias. Muy buena exposición y muy buenas cosas que recalcar. Sí, muy buenas cosas que trajiste a colación, Galo. Muy bien. Gracias, abogado. Muchas gracias. Ahora, quiero hablar un poco sobre la renuncia. Sí, si bien es cierto, ustedes decían que se puede esperar o que como recomendación que se espere 15 días o que no se espere 15 días. Mi recomendación como abogado es que esperen a tener la aceptación de la renuncia. Si no tienen aceptación de la renuncia, pueden seguirle visto bueno. Si es que ya no fueron a trabajar, pueden seguir el abandono intempestivo de trabajo o a su vez visto bueno. Sí, eso es como una recomendación. ¿Ok?